Muy buenos días para todos y todas ustedes. El equipo docente del Colegio Simón Rodríguez, encabezado por la profesora Ilvania Muñoz, Adiela Orozco y Rodrigo Carrero, se complace en presentar la experiencia cómo enfrentamos la pandemia en educación, un viaje desde las emociones. Los objetivos de este trabajo fueron potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en los estudiantes, de tal manera que ellos pudieran resolver sus problemáticas en escenarios escolares y no escolares. Además de esto, buscamos integrar un currículo, un modelo curricular con estrategias, metodologías y didácticas que fortalecieran el desarrollo emocional de los estudiantes. Iniciamos con una cita de Daniel Goleman para hablar de competencias socioemocionales. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. En esto, pues, invitamos a que cada uno de ustedes piense en qué momento no supieron hablarle a una persona en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las palabras que se debían. Entonces, partiendo de ello, quisimos que los estudiantes desarrollaran 3 competencias. La primera, que identificaran y expresaran las emociones y a través de ellos se generaran procesos de autoconfianza. La segunda, que desarrollaran procesos de empatía que permitieran que ellos entendieran qué tipo, y se comenzaran a preguntar qué tipo de emociones estaba teniendo el otro y por qué. Tercera, que gestionaran emociones a través del juego. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de viaje? Nos montamos con el pasaporte del Simón Rodríguez. Nuestra primera parada buscaba saber qué sentíamos, preguntarnos a todos los integrantes de este grupo, ¿qué sienten ustedes, qué sintieron ustedes cuando empezó la pandemia? ¿Qué pensaban que iba a pasar en el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos? A partir de ello, se identificó un problema. La segunda parada busca responder la pregunta, ¿qué hago para fortalecer mis emociones? La tercera parada, que es la construcción de aprendizajes, busca que apropiemos de ese proceso vivido en el viaje un tipo de aprendizaje emocional. Entonces, primera parada, problemas encontrados, que los estudiantes y las familias mostraban dificultades académicas como consecuencia de un estado de ánimo frente a cambios de estilos de vida y rutinas. Segundo, que las familias manifiestan un desasosiego por condiciones económicas, responsabilidades, relaciones convivenciales y seguimiento asertivo de actividades de sus hijos. Tercero, que había problemas en la gestión de las emociones por parte de estas familias, lo cual llevaba a situaciones inesperadas de violencia. Entonces, segunda parada. ¿Qué hacíamos para fortalecer las emociones? Lo que hicimos fue un grupo de estrategias entre las que se encontraban el dado de las emociones que cada estudiante lo tiraba y comenzaba a ver cómo se sentía, si se sentía alegre, caía la opción, la cara alegre, decía en qué momento me sentía alegre, caía la opción triste, en qué momento me sentí triste y compartía con el docente. Además de ello, hacía dibujos que expresaban sus emociones, actividades artísticas como los vasos de las emociones y el teatro de las emociones. Bueno, la siguiente competencia que nosotros quisimos desarrollar pues fue el empatizar. Ese empatizar nosotros lo trabajamos a través de la producción textual. Los estudiantes escribieron y crearon historias para liberar emociones y para liberar tensiones a nivel familiar. Entonces, en esta estrategia los estudiantes fueron o han estado durante todo este proceso escribiendo narraciones de momentos en la pandemia que han sido significativos, han escrito cuáles
son sus emociones y han tratado de compartir estos textos con sus familias. Alguna producción textual también ha sido acompañamiento de los padres, también los profesores hemos podido escribir en este momento de esta empatía, y también esta estrategia nos ha permitido reconocer cómo están los estudiantes en su casa, cuáles han sido sus vivencias, cuáles han sido sus dificultades, y pues también a la larga ha sido la forma de cómo nosotros hemos ido creando estrategias para mantener a los niños comunicados, pero también la forma de cómo saber cómo ellos pueden resolver sus guías a partir de lo que ellos tienen. Nosotros seleccionamos, digamos que, pues que a partir de esas cosas que sentíamos al inicio de las emociones, pues como una forma de cómo gestionar esas emociones en la casa. Entonces los estudiantes, pues igual que nosotros, sintieron algunas cosas al empezar la pandemia y no sabían cómo fortalecerlas, entonces se les dio la idea a los padres de familia de cómo ellos podían hacer algo desde su casa para gestionar estas emociones. Entonces una de esas ideas fue crear un baúl de los consejos. En este baúl de los consejos, cada familia, a partir de las emociones que en el proceso anterior identificaron, empezaron a crear como ideas de cómo hacerlo. Entonces dentro de esos consejos estaban, por ejemplo, cuando alguien en mi casa siente rabia, lo dejo solo para que se le quite el mal genio. Otra decía, cuando alguien en mi casa está triste, trato de hacerle chistes para subirse el ánimo. Entonces, digamos que esta estrategia nos permitió que ellos mismos en casa empezaran a gestionar, empezaran a trabajar, empezaran a pensar que las emociones son normales y que la forma como nosotros las direccionemos nos hace mostrar más adelante buenos resultados. Otra cosa que nosotros hacíamos dentro de las guías era involucrar historias o cuentos que se le leen a los estudiantes o estaban dentro de las guías para que lo leyeran en familia, y en estas historias los protagonistas tenían una emoción que no sabían cómo manejar. Entonces los estudiantes debieron en su casa con el acompañamiento de sus padres proponer, por ejemplo, cómo el príncipe enfadado se le quitaba ese enfado y cómo dejaba esa rabia a un lado y podía tener mejores resultados de convivencia en su castillo. Entonces fueron historias que nos permitieron gestionar las emociones. Otra estrategia que hicimos para gestionar y direccionar esas emociones y generar un clima de autoconfianza, pues fue promover el juego, promover el juego con las capacidades y cosas que tenían los estudiantes. Inicialmente este juego fue una forma de recrearse en familia, fue una forma de que las familias se sintieran más tranquilas y más seguras frente al desarrollo de actividades, ¿no? Empezar a hacer esta estrategia Aprende en Casa sin acompañamiento del maestro, hizo que los papás se sintieran asustados. Entonces empezamos con generar juegos o con generar como un rol en el cual los papás le enseñaban a los chicos los juegos tradicionales que habían jugado en su infancia, y a partir de esto empezar a desarrollar las actividades, pero también a partir de esto generar un clima como de mayor tranquilidad. Los estudiantes entonces jugaron con sus padres juegos tradicionales como el jazz, el yermis, el stop, el Jenga también, y las picas y fijas. Esto hizo que los estudiantes estuvieran y los papás como más motivados. También después de esta estrategia, después de este juego inicial, entonces también pues ya involucramos otros juegos, pues ya no hay el mismo acompañamiento de los padres hacia los estudiantes. Estamos trabajando el juego interactivo, las últimas guías que hemos enviado, trabajándolo en las sesiones sincrónicas, y también pues la invitación ha sido que el juego permita potenciar cualidades de los estudiantes. La última parada, entonces, ha sido cuáles han sido los aprendizajes. Entonces, igual que como nosotros estuvimos manejando este viaje, primero reconocimos emociones, las gestionamos, todos nosotros tenemos aprendizajes, y esos aprendizajes han sido hacia las competencias socioemocionales. El primer aprendizaje ha sido que trabajar las emociones hace que los niños tengan mayor participación y disposición para hacer las actividades. El segundo es que ser empático con los estudiantes y familias y la comunidad educativa hace que haya un mejor clima de aprendizaje. Y la tercera, y muy importante, es que los padres, las familias, los padres, los maestros y los adultos somos los principales referentes en el manejo de emociones a nuestros estudiantes. Si nosotros en este camino no hubiésemos tomado la idea de gestionar una emoción y de llevarla a buen término, posiblemente estaríamos enfermos, porque eso tiene que ver hasta con el cuidado de la salud. En nuestra última parada, porque esta pandemia no ha terminado, no sabemos cuál va a ser el camino que nos va a guiar, pues la invitación es a cómo nos sentimos, a pensar cómo nos sentimos ahora, cómo esta situación ha generado en nosotros unos cambios y que tenemos que enfrentarlos de alguna manera. Entonces la invitación es a pensar
en que las competencias socioemocionales son muy importantes de trabajar a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, que hay que trabajarlas porque esto nos va a permitir solucionar conflictos, estar más tranquilos y hacer que nuestra vida sea más tranquila. Nosotros creamos como última parte un muro colaborativo. En este muro colaborativo invitamos a las familias, a los padres, a los estudiantes, a compañeros de trabajo a escribir en el muro, a contar cómo ha sido este viaje de las emociones, a contar qué hemos hecho, qué hemos aprendido, a ver cómo otros han trabajado, como todos a nivel, digamos que sin intención hemos estado trabajando. La invitación es para que ustedes escriban en este muro, para que compartan experiencias, para que nos ayuden a retroalimentar este proceso y para que entre todos sigamos haciendo o construyendo un aprendizaje en la escuela. Muchísimas gracias a todos ustedes.